los días ese día. El día de la semana era sábado, el primer día de la semana es el domingo, pero ese día en que ellos estaban reunidos era el sábado, el último de la semana, el séptimo día. Y la gran cantidad de judíos estaba llenando la sinagoga en esta ocasión. Parece que todo iba a ser de la misma forma que había acontecido los sábados anteriores. Pero sucede que no fue así. La razón es que había un hombre en la sinagoga que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz en esa ocasión. Él ya había estado allí, pero hoy el demonio no pudo contenerse y exclamó a través de los labios de este hombre las palabras que encontramos nosotros en la Biblia: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Estas fueron las palabras que el demonio, el ángel caído que había poseído el cuerpo de esta persona, estaba expresando a través de sus labios. Yo puedo imaginármelo de una forma bastante horrible. Ahora, ¿qué había pasado allí? La gran cantidad de los ojos se voltearon inmediatamente para ver qué estaba sucediendo, quién era el que gritaba, quién era el que estaba haciendo todo aquel gran relajo y estaba distrayendo de lo que habían venido a hacer, a orar y a estudiar la Biblia, a leer las Escrituras. ¿Cómo reaccionó el Señor? Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio se salió de ese cuerpo y no le hizo más daño. A partir de ahí ese hombre quedó libre de una atadura, gracias al poder con el cual Dios había investido a su único Hijo, a Jesucristo. Usted y yo conocemos la historia de Jesús. El Señor Jesús se encarnó a través de la Virgen María. Cerca de los 30 años de edad, Él se manifestó, y este fue el primer día en que Él se manifestó, lo que le estaba leyendo, lo que le estaba indicando. Bueno, a partir de ese momento el Señor empezó a hacer milagros, maravillas, sanó a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos. Aún hizo volver a la vida a varios muertos. Una buena cantidad de ellos volvieron a la vida. Ahora, este poder con el cual el Señor Jesucristo estaba ejerciendo esos milagros y maravillas, le había sido entregado por Dios. Cuando Él fue bautizado ahí en el río Jordán, si usted lo lee, se puede dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre Él y le llenó del poder, y el mismo Espíritu Santo le llevó al desierto. Y salió victorioso del desierto de la tentación. En el transcurso de los siguientes meses y años, a sus seguidores el Señor Jesucristo les dijo que esta era una promesa del Padre para todos aquellos que creyeran en Él. Llegó el día en que murió en la cruz, que lo sepultaron y resucitó al tercer día. A partir de ese momento transcurrieron 40 días de resurrección en que Él se mostró a los discípulos, platicó con ellos. Estaba a punto de partir al cielo, se encaminaron al Monte de los Olivos. 500 personas, 500 seguidores estaban precisamente tras de Él. Y cuando está a punto de ser levantado hacia el cielo en el Monte de los Olivos, Él les dice esta promesa que encontramos aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8. Como le dije, ya se los había explicado en muchas ocasiones anteriores. Pero aquí les está diciendo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Encontró? Chéquelo, por favor. Si no, aquí está en la pantalla. Véalo en la pantalla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa que Dios hizo a través del Señor Jesucristo para todo aquel que en Él cree.
Ahora, quizás nosotros tenemos que preguntarnos también en qué es lo que yo debo de creer. Lógico, que tenemos que creer en todo lo que Dios ha dicho. Bueno, tenemos que empezar con que Dios se encarnó. Y quizás tenemos que continuar con que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que Él nos perdona si nosotros aclamamos a Él, le confesamos nuestros pecados, le pedimos que venga a nuestra vida, ¿verdad? Que llene nuestro ser, que nos limpie de pecado, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos empezar a ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas moviéndose, trayendo un cambio, un estilo de vida. El Señor Jesucristo vive y esto es muy interesante porque necesitamos nosotros creer en ello. Ahora, este poder prometido por Él tiene un límite. Y este límite que tiene el poder prometido por Dios, no lo pone Dios, no lo pone el Señor Jesucristo, tampoco lo pone el Espíritu Santo. El límite lo ponemos nosotros las personas. Y tenemos aquí ejemplos en la Biblia para ello. Déjenme darle por favor uno de ellos y voy a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 8. Bueno, aquí en el capítulo 8, en el versículo 8, nosotros encontramos que vino a Jesucristo un día un centurión. El problema del centurión es que él tenía un criado, él tenía un sirviente que estaba enfermo. Y le pide al Señor Jesucristo que lo sane. Entonces el Señor Jesucristo le dice, pues vamos a casa, vamos a tu casa, voy a sanar a tu siervo. Pero en esta ocasión, este centurión le dice al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando el Señor Jesucristo escuchó esto, se quedó maravillado. Entonces, la respuesta del Señor Jesús a la petición de este centurión la encontramos en el versículo 13. Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Entonces este hombre estaba poniendo el límite del poder de Dios fluyendo a través de él, lo que él creía. Y él creyó que su siervo era sano, e inmediatamente su siervo fue sano. Lo encontramos nosotros aquí en la Escritura. En otra ocasión le trajeron al Señor Jesucristo un muchacho endemoniado desde niño. Este demonio intentaba matar al niño. Bueno, un día lo trajeron a los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. El Señor Jesucristo se enfrenta a esa situación y pregunta, ¿verdad?, qué estaba pasando allí en ese lugar. Y el padre de este chamaco le explica la situación al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo le hace una pregunta. Que si él cree, el padre de este muchacho, que puede sanar, que puede curar a su hijo. Y él responde, quizás como gran cantidad de veces nosotros respondemos sin pensar, sin analizar. Y él dijo las palabras, creo, dijo él. Aquí está esta historia en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Bueno, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Inmediatamente después de que él había dicho creo, se dio cuenta que solamente eran palabras que habían salido de su boca, que dentro de su corazón no tenía la capacidad para creer que Jesucristo pudiera sanar a su muchacho. Él dice, ayuda a mi incredulidad. Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo en esa ocasión. Ayudó la incredulidad de este hombre, es decir, para que saliera de ese estado y viniera a un estado de fe. Sanó a su chamaco, lo sanó. El Señor Jesús juntó a los 12 y les dio poder. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, que reunió a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor estaba dándoles probadas del poder que había en Él, del poder del Espíritu Santo, para que viniese momentáneamente sobre los discípulos y ellos pudieran darse cuenta del gran poder de Dios, de esta preciosa promesa que el Padre había enviado a través de su Hijo Jesucristo. Él reunió
¿Sabe a cuántos? A 70. Y les dio poder también. Y cuando regresemos vamos a ver qué sucedió en esa ocasión con los 70 hombres. Gracias. Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Ser Gutiérrez Maldonado. Estamos analizando una promesa que Dios nos hizo saber a través de su Hijo Jesucristo, y es el poder. El poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo declaró enfáticamente: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Miren nada más qué promesa tan bella, tan hermosa, tan grande. Un día reunió el Señor Jesucristo a 70 discípulos y les dio poder, dice la Escritura. El poder que Él les dio fue precisamente para que hicieran cosas en su nombre. Y checo yo aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, el versículo 17, lo que aconteció en aquella ocasión. El Señor Jesucristo les había dado poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les iba a dañar. Ellos fueron y regresaron. Y dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen que los espíritus se sujetan, sino regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos verdaderamente estaban emocionados de lo que estaban viendo. Lo que había sucedido allí en la sinagoga en aquella ocasión, ahora era multiplicado en diferentes lugares a través de diferentes personas, 70. Anteriormente había enviado a 12, ahora 70, y ellos se dan cuenta que los demonios que estaban poseyendo los cuerpos de las personas les obedecían saliendo de allí, y además muchas personas eran sanadas, y también una gran cantidad de ellas estaban conociendo el poder de Dios para liberar, para sanar, para libertar. Y eso les traía gozo, y cómo no, ¿verdad? Ahí el Señor empieza a narrarles el momento en que Él vio cómo Satanás cayó del cielo. Cuando, desobedeció las instrucciones, cuando se halló un espíritu de maldad en su vida, fue expulsado del cielo. Pero ahora el Señor Jesucristo está trayéndoles a una revelación todavía mucho más importante que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús a través de nosotros. Ahora Él les está diciendo que lo mejor por lo cual ellos pueden regocijarse, alegrarse, es que sus nombres están escritos en los libros que se llevan en el cielo, en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Dice aquí la Escritura: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay un registro, hay un libro que se le llama el libro de la vida, y se van anotando los nombres de todas aquellas personas que reconocen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y de eso les está hablando el Señor Jesucristo. Regocíjense de esto. Y en realidad, porque eso es de sumo valor para cada uno de nosotros. Imagínense pasar toda la eternidad en la presencia de Dios. Esto es maravilloso, esto es precioso. Y esta es la promesa que el Padre les había hecho a los discípulos. Esta es la promesa que el Padre hace hoy en nuestros días a sus discípulos. Y la Escritura nos revela, ¿verdad?, cómo nosotros podemos tener fe para recibirlo. Pero recibiréis poder cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, y para recibir ese poder necesitamos tener fe. Necesitamos creer que verdaderamente Dios lo entrega a cada uno de sus seguidores. Y la Biblia nos dice cómo nosotros podemos obtener o hacer crecer nuestra fe. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que por medio de las Escrituras, que si nosotros las escudriñamos, que si nosotros las analizamos, si nosotros investigamos en ellas, vamos a recibir más y más fe. ¿Para qué? Para obtener todas las promesas de Dios. Esto es lo que nos dice la Escritura, esto es lo que nos dice Dios.
escudriñad las Escrituras, leed la Biblia. Bueno, el poder de Dios no fue prometido solamente para personas especiales. No, el poder de Dios es prometido para todo aquel que cree en la obra de Jesucristo. Todo aquel que viene a Jesús, suplica el perdón de sus pecados, le recibe como Señor y Salvador. Así es que si recibimos el poder, mire, yo quiero decirle que no hay ninguna necesidad de ir buscando por allí a algún hombre iluminado o mujer con poderes extrasensoriales para que nos ayude a ser libres de esto o de aquello. Esos son solo charlatanes. Mire, es un gran peligro andar buscando hombres iluminados. De veras. Lo único que puede pasar es que, y es serio, mire bien, que nos estafen económicamente. Y lo peor es que muchos están anunciando por aquí y por allá. Hay muchos avisos en diferentes formas y medios que se nos indica, ¿verdad?, que esos hombres son hombres especiales. Pero son hombres especiales según ellos mismos, no según Dios. Yo estuve en la ciudad de Lima. En una de esas ocasiones yo pude darme cuenta casi en cada poste público, poste de energía eléctrica, poste de telefonía, podía encontrar avisos de diferentes personas ofreciendo sus servicios mágicos. Engañadores, simplemente engañadores. Mire, déjeme darle una advertencia, déjeme darle un tip. Si alguien le cobra, si alguien le solicita dinero o algo parecido, huya. Es un engañador. Ahora, no le estoy hablando de personas como médicos o personas especializadas en estas materias o en aquellas. Le estoy hablando de personas que dicen tener poderes espirituales. Tenga mucho cuidado con ellas si le están pidiendo dinero. De veras. Mire, el centurión nos dice que hizo algo muy especial. Cuando recibió ese poder de Dios para que fuese sanado su siervo, nos dice que vino a Jesús. Vino al encuentro de Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, venir al encuentro de Jesús. Y Jesús está en todo lugar hoy en este día. Y cuando lleguemos a Jesús, platiquémosle nuestro caso, ¿sí? Y una vez que estemos frente de Él y le expliquemos nuestro caso, nuestra situación crítica o agobiante, si no somos hijos de Dios, bueno, en ese preciso momento tenemos que reconocerle como Señor y Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados, decirle que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y entonces Él va a ser motivado a realizar algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Otra cosa muy importante para no caer en manos de hombres iluminados o de mujeres especiales con poderes psicosomáticos, déjeme decirle que tenemos que congregarnos en un lugar, en una iglesia cristiana 100% bíblica. ¿Sabe por qué? Porque allí se nos va a ayudar con apoyo en oración, con apoyo en enseñanza sin ningún costo. Absolutamente no le cobrarán nada. Quiero describir alguna información de qué tipo de poder le va a dar Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que le ame, a todo aquel que le siga. Del Evangelio de Marcos capítulo 16 nosotros encontramos estas instrucciones que el Señor Jesucristo dejó para todos aquellos que en Él creen. Voy a ir aquí en mi Biblia, va a aparecer ahí en su pantalla. Venga, Marcos capítulo 16. Ya estoy aquí. Marcos capítulo 16. Bueno, ahora el versículo es el 16. Voy a leer este versículo y vamos a dejar un tiempo para los avisos comerciales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Permítame un tiempo, por favor.
Estamos ya de regreso, le damos gracias a Dios por ello. Quiero decirle que tenemos aquí cosas bien lindas, bien hermosas en la Escritura. Es muy interesante que vayamos a ello. Es muy necesario también para no equivocarnos. Porque si no consideramos lo que Dios dice al respecto, y no solamente del tema del poder, sino de algunos otros temas, déjeme decirle que vamos a equivocarnos y vamos a tener problemas muy serios, como los que tuvieron aquellos 7 hijos de un tal padre llamado Esceva. Él tenía 7 hijos y se habían dedicado a ser exorcistas ambulantes, es decir, andaban por diferentes lugares, pueblos, ciudades, y lo que hacían era buscar personas que estuvieran endemoniadas. Una vez que localizaban alguna, bueno, se ofrecían sus servicios a sus familiares. No sé cuánto cobraban, no sé cuánto ellos pedían de salario. Pero sí nos podemos dar cuenta que una gran cantidad de veces solamente fueron farsantes, es decir, hicieron falsas. Quiero platicarle de una muy especial. En esta ocasión encontraron a un endemoniado ahí, y este hombre verdaderamente estaba endemoniado, es decir, dentro del cuerpo había demonios. Y como ellos quizás habían practicado y ensayado, ¿verdad?, que en el nombre del Señor Jesucristo los demonios salían porque así habían visto a Pablo que hacía, quizás ellos dijeron, este va a ser un buen negocio. Nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pablo está expulsando demonios, y simple y sencillamente él dice, sálganse en el nombre de Jesús, o palabras más, palabras menos, pero hemos notado, posiblemente ellos pensaron, hemos notado que use el nombre de Jesús. Bien, en esta ocasión, bueno, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el demonio se volteó y les dice a ellos, a los 7 hermanos que estaban quizás ahí alrededor de esta persona endemoniada. Pero el demonio que estaba dentro usa la lengua de este hombre para expresarse. Y les dice más o menos esto: a Jesús conozco indiscutiblemente, y Pablo también sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Y sucede que en ese momento se abalanzó sobre ellos, sobre los 7, esta sola persona poseída, sobre los 7, y los hizo huir desnudos. Bueno, yo no sé si ellos se quitaron de ese negocio, pero puedo darme cuenta que estaban engañando a la gente. Ahora, este demonio realmente no se dejó engañar. Ahora, ¿por qué le digo que esto estaban haciendo estos hombres, estos 7 varones? No sé si haya existido otros, pero hoy en nuestros días podemos nosotros darnos cuenta que es posible que existan también personas que están considerando que tienen el poder de Dios para expulsar demonios. Mire, aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 16, donde nos quedamos en el segmento pasado, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos una base, aquí tenemos un cimiento firme para que en realidad lo demás que sigue, que está el Señor declarando en esta Escritura, tenga validez en la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nos muestra, ¿verdad?, que hay 2 tipos, o debe de haber 2 tipos de personas, los que creen y los que no creen. Esta es la base, no tanto el bautismo. Porque si usted analiza aquí el versículo 16, se va a dar cuenta que sí, en la primera parte él menciona que el que creyere y fuere bautizado, es decir, primero creer y después ser bautizado. Este es salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, para empezar, y verdaderamente esto ya es maravilloso. Además nos está declarando aquí la Escritura que el que no crea será condenado. Ya no está hablando del bautismo. Esto quiere decir que el bautismo, una vez que se ha creído, es verdaderamente útil, pero cuando no se ha creído, es por demás. Por eso nos dice que el que no creyere será condenado. Bien, ahora está hablando de las señales de las personas que creen en el Señor Jesucristo, que tienen una relación con Él, una relación íntima, preciosa. Bueno, aquí nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, los que creen, en primer lugar, tienen que bautizarse. Después, lógico de haber creído. Aquí hay unas señales que siguen a los que creen en el Señor Jesucristo.
Luego nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios, está en primer lugar. Y precisamente, ¿verdad? Aquí nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es en el nombre más que únicamente del Señor Jesucristo. Por eso podemos nosotros darnos cuenta que los discípulos, los apóstoles, los verdaderos creyentes en Dios, los que amaban al Señor Jesucristo, cuando encontraban a una persona que estaba poseída por los demonios, ellos le decían, en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo, sal de esta vida, palabras más, palabras menos, pero usaban el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas de esta vida. Y eso ocurría. Eso ocurre y eso ocurrirá en las personas que creen que tienen el poder. El Señor Jesucristo, antes de ser levantado al cielo, les dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, la tercera divinidad de Dios, viene a la vida de las personas. Y tenemos que entender, ¿verdad? Y Pablo se los aclaró de una manera bastante explícita a los de Corintios, que debemos de entender que el cuerpo nuestro debe de ser templo del Espíritu Santo y no de demonios. Bueno, en el caso que les platiqué de los 7 hijos de Seba, el cuerpo era un templo de demonios, como en aquella ocasión el Señor Jesucristo cuando reprendió a los sacerdotes de su tiempo, les dijo que el templo de Salomón, que era el lugar donde radicaba Dios antes aquí en esta tierra, le dijo, la han vuelto en una cueva de ladrones. Entonces el templo de Dios se puede hacer una cueva de ladrones. Y en el caso que tratamos de los hijos de Seba, ese hombre había hecho el cuerpo suyo una cueva de ladrones, de espíritus inmundos, de demonios. Ahora, ¿por qué llegó a ese lugar? Posiblemente, no lo entendemos, pero sí hay varias razones o varias formas en que los demonios pueden llegar y habitar en un cuerpo. Uno de ellos, déjeme decirle, que es cuando no estamos considerando a Dios y empezamos a degradarnos de una manera fuerte, grande, como empezar a usar drogas, ¿verdad? U otros tipos de productos que dañan el cuerpo, y no solamente dañan el cuerpo, sino dañan también la mente, ¿verdad? Alcoholes y otras cosas que usted y yo podemos tener en consideración. Cuando se da uso muy fuerte de ello, se abre esa puerta para que los demonios vengan. Cuando se practica, ¿qué le diré? La hechicería, la brujería, todo eso, ¿verdad? Abre puertas para que los demonios vengan y posean, se introduzcan a la vida de las personas. Y el Señor Jesucristo le está diciendo aquí, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquellos 7 hombres, 7 varones, los cuales fueron perseguidos por este hombre poseído y los logró desnudar, además de darles algunos golpes. Podemos darnos cuenta con mucha claridad, ¿verdad?, de que ellos no creían. Simplemente tenían una fórmula que pensaban que iba a dar resultado. No da resultado. No es la fórmula, no es el hecho de decir en el nombre de Jesús, es el hecho de creer, de que hay un sello de Dios en la vida de la persona, hay autoridad. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. Este es el objetivo principal, esta es la meta. Ser testigos de las cosas maravillosas que hace Dios, los milagros, los prodigios, las maravillas. Pero tenemos que entender que aquí nos dice, estas señales seguirán. Es decir, primero vamos nosotros por delante, los que creemos en Jesús, hablando de la gracia, del amor de Dios, de su sacrificio allí en la cruz. Esto es lo que va por delante, y lo que nos sigue son las señales. Una vez que nosotros hemos declarado la grandeza de Dios, su misericordia, su ternura, su amor, el deseo de que usted o cualquier otra persona le entregue su vida y sea libre de la potestad espiritual de maldad, entonces los milagros, las señales vendrán. Es decir, se podrá ver que los ojos son regresados a la vida. Sí, es decir, los ciegos ven, los sordos oyen, y podemos ver una gama de hermosos y preciosos milagros que siguen detrás de aquellas personas que declaran las grandezas de Dios.
recibiréis poder. Permítame un tiempo, por favor. Vamos a recapitular un poco, sí, para asentar un poquito mejor esta enseñanza. El Señor Jesucristo declaró una promesa de Dios, el poder de lo alto. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Para que pueda venir el Espíritu Santo a la vida de las personas tiene que ocurrir algo. En primer lugar, aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15, Él dice a los seguidores suyos de Dios, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto número 1 para que podamos entender mejor. La persona tiene que escuchar el mensaje de salvación. Tiene que escuchar, tiene que saber que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Una vez que lo ha escuchado, él decide creer o no creer. Bien, entonces para poder recibir el poder de lo alto hay que creer. ¿Creer qué cosa? Que Jesucristo murió en la cruz precisamente por estos pecados, los pecados de cada uno de nosotros, y pedirle perdón, arrepentidos de ello. Entonces Él nos perdona y ya estamos dispuestos, o mejor dicho, ya estamos listos, ¿verdad? Capacitados para recibir el poder de lo alto. Bien, una vez que nosotros ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre se anota en el libro de la vida. Bueno, a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es precisamente seguir escudriñando las Escrituras, la Biblia, porque ella nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al estar leyendo, al estar escudriñando, al estar analizando su palabra, yo voy a recibir, usted va a recibir poder, usted va a recibir fe para recibir el poder del Espíritu Santo. Mire, entre algunas de las cosas que usted va a encontrar es esto que está aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 11. El Señor Jesucristo está hablando precisamente a los hombres de que los hombres en realidad son buenas gentes, aunque sean malas, son buenas gentes. Le voy a leer aquí Evangelio de Lucas capítulo 11. Nos dice, así que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, escúcheme por favor, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fíjese bien, cuánto más. Sí, el Señor está animando a sus discípulos, el Señor Jesucristo está animando a nosotros, sus seguidores, que si siendo malos nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y claro que lo hacemos, ¿verdad? Ahora Él nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Por lo tanto, el Señor nos está diciendo, hay que pedirle el Espíritu Santo al Padre. Recapitulo una vez más. Creo en el Señor Jesucristo, lo recibo como mi Señor, mi Salvador. Leo la Escritura para que mi fe aumente. Y luego voy al Padre, es decir, oro, pido al Padre que me llene de su Espíritu Santo. Y después de haber hecho esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues recibirlo, tomarlo. Quizás necesite usted que alguien más le apoye, le ayude, le dé ciertas instrucciones. Porque aquí por medio de este programa de televisión me tomaría bastante más tiempo, aunque yo podría hacerlo, pero no me alcanza para ello. Pero aquí le estoy diciendo que es muy sencillo en realidad si llegamos a creer que Jesucristo es el Señor que murió en la cruz por nuestros pecados, si llegamos a creer, ¿verdad?, que Jesús nos va a llenar del poder del Espíritu Santo para que los milagros no solamente se obren en nuestras vidas, sino en la vida de todas aquellas personas que nos rodean cuando les hablamos de la gracia y del amor de Dios. Mire, el hecho de que les hablemos de la gracia y del amor de Dios es para aumentar, antes que nada, la fe de las personas y ellas puedan recibir el milagro.
Esto es precisamente lo que yo estoy tratando de explicarle. Lea la Biblia, escudriñela, su fe va a aumentar y usted va a recibir un milagro, el milagro del poder del Espíritu Santo si ya recibió el perdón de pecados. Mire, sin ello es imposible. Mire, un día el Señor Jesucristo fue a Nazaret. Usted sabe que Jesús ahí se crió, en Nazaret. Ahí estaban sus padres, ¿verdad? Estaba María, estaba José. Bueno, nos dice aquí la Escritura que ese día él fue allí. Y en Marcos capítulo 6, versículo 5, nos dice que ahí el Señor, literalmente le voy a leer, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre de ellos las manos. Milagros ligeros, sanidades pequeñas. Sordos no pudieron oír, ni ciegos ver, ni paralíticos caminar, ni levantar a algún muerto. La razón del por qué el problema era Jesús, no, el problema no era el Señor Jesucristo, el problema era el pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían la suficiente fe de que Jesús, el que se había criado entre ellos, fuera el Hijo de Dios y pudiera hacer milagros. Mire la expresión de los conciudadanos, de aquellos que vivían juntamente con Jesús en esos 30 años. Ellos dijeron cuando Jesús fue a hacer milagros, él dijo, ¿no es este el carpintero? Puede leerlo en el versículo 3 y si no está apareciendo aquí en la pantalla. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fue en ese preciso momento que el Señor dijo estas palabras, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Hoy en nuestros días todavía es vigente, ¿verdad? Ese proverbio, podemos escucharlo constantemente. Entonces no pudo hacer allí muchos milagros fuertes, grandes, poderosos, sino que sanó a unos pocos de gripa, quizás de tos o algo así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ellos no tenían la fe suficiente. Para que tengamos nosotros más fe necesitamos ir a la Biblia, escudriñarla, analizarla, y esa fe va a venir a nuestras vidas. Porque es una promesa de Dios que si nosotros leemos, escudriñamos las Escrituras, fe automáticamente vendrá a la vida de aquellas personas que lo hagan. Bueno, quiero terminar que el Señor Jesucristo, diciéndole que el Señor Jesucristo le ama y quiere perdonarle todos sus pecados. Si usted no se lo ha suplicado que le perdone, pídaselo, Él se lo va a perdonar. Es grande, Él es poderoso, es misericordioso y además usted estará ya casi listo para recibir el poder de lo alto. El poder que el Padre prometió, el poder que el Señor Jesucristo da, entrega. Una de esas manifestaciones del poder, bueno, lo encontramos aquí en Marcos capítulo 16, donde iniciamos este segmento. El último nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted podrá ver este poder fluyendo en su vida, para usted y para ayuda de los demás. Sí, usted podrá echar fuera demonios. No será como los hijos de Seba, porque el Señor Jesucristo de antemano estará con usted. Ahí en su corazón usted le habrá invitado que venga a vivir a su vida, ¿verdad? Ahora, usted podrá, además de esto, todo aquel que cree, no solamente usted, nos dice aquí, ¿verdad? Hablará nuevas lenguas, es decir, usted tendrá lenguajes espirituales para adorarle, para glorificarle, para exaltarle al Señor. ¿Quiere conocer más de esto? Lo encuentra en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Pablo les dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y bueno, él empieza a describir, a hablar, a analizar, a estudiar a lo referente. Bien, y sigue diciendo aquí las otras bondades y las otras manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Quiero decirle que grandes cosas van a ocurrir. Para terminar, ahora sí para terminar, yo pude ver de una manera grande, ahora en los últimos años que estuve en el Amazonas, déjeme decirle cómo los milagros de Dios estaban manifestándose cuando ponía mis manos sobre los enfermos, cómo ellos realmente eran sanados por el poder de Dios.
pude verme sostenido, ¿verdad? Sin peligro de correr o de perder mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí conmigo, con nosotros. En el Amazonas, lugares muy inhóspitos, pero gracias a Dios pudimos decirle a la gente de allí que Dios les amaba, y muchos creyeron y le aceptaron como su Señor. Gracias, acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de Grupo Amor, de donde estamos transmitiendo.